El mar de vidrio. Aquí tenemos un templo celestial, similar al templo del Antiguo Testamento. Las 7 lámparas corresponden al candelero de 7 brazos, el mar de vidrio a la fuente de bronce y el trono al arca del pacto donde Dios reinaba en gloria. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Indica que hay un altar de sacrificio en el cielo y que hay uno de incienso. Los 24 ancianos corresponden a los sacerdotes del templo y los seres vivientes a los querubines del velo. Respecto a la fuente o mar, el templo, vease Primera Reyes capítulo 7 versículo 23 al 27, el mar es un cuadro de la santidad de Dios, el fuego, su juicio sobre el pecado, debido a que Él es santo. Los seres vivientes, 4 es el número de la creación, de modo que aquí tenemos el pacto de Dios con la creación. Vease Génesis capítulo 9, versículo 8 al 13. Y verá que Dios ha hecho su pacto con la humanidad, aves, animales y toda de bestias de la tierra, y cada una de ellas está representada por una cara de los seres vivientes. Dios le dio al hombre dominio sobre la creación, pero este gobierno se perdió por el pecado. Sin embargo, en Cristo ese dominio se recuperará cuando el reino se establezca. Isaías capítulo 11, versículo 6 a 8. Y capítulo 65, versículo 25. La presencia de los 4 seres vivientes simbolizando la creación ante el trono de Dios nos enseña que Él está en control de la creación y que mantendrá su promesa de que un día liberará a la creación de la esclavitud del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 24. Estos 4 seres vivientes son una combinación de los serafines de Isaías capítulo 6 y las criaturas de Ezequiel capítulo 1 y 10. No se nombra a estas criaturas. En Apocalipsis 4, versículo 7, cada ser viviente tiene 4 rostros que corresponden a los 4 de la visión de Ezequiel. Estos seres vivientes ante el trono alaban a Dios y le dan gloria y honor. El Salmo 148 muestra cómo toda la creación alaba a Dios. Qué tragedia que un mundo pecador rehúse alabarle. Los ancianos se unen a estas alabanzas y arrojan sus coronas ante el trono. Estas coronas simbolizan sus recompensas por el servicio mientras estaban en la tierra. Cuando lleguemos al cielo nos daremos cuenta de una nueva manera que toda alabanza le pertenece a Dios y solo a Él. El versículo 11 es la primera de varias doxologías en Apocalipsis. Aquí los seres celestiales alaban a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. En Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10, los seres vivientes y los ancianos se unen para alabar a Dios por su redención mediante la sangre de Cristo, porque incluso la creación es redimida mediante la cruz. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 6 a 19, los cielos alaban a Dios porque Él es el juez que castigará con juicio al mundo por sus pecados. El escenario estaba ahora listo. Se ha llegado a la iglesia, ha llevado a la iglesia al cielo. El Señor está en el trono y los cielos le alaban y esperan el derramamiento de su ira. Es interesante notar que el nombre de Dios que se usa aquí es Señor Dios Todopoderoso, capítulo 4, versículo 8. La historia nos dice que este era el título oficial que usaba el emperador Domiciano, quien fue el responsable de la persecución que envió a Juan a Patmos. Hombres y mujeres se pueden
honrar entre sí, pero el día vendrá cuando todo el mundo, grande o pequeño, reconocerá a Jesucristo es el Señor de todo. Comentario capítulo 5. El libro sellado, versículo 1 al 5. La palabra libro, versículo 1, se refiere a un rollo. Los libros encuadernados no existían en esos días. Estos rollos se hacían de juncos que crecían en los ríos y eran muy costosos. Este rollo en particular es el título de propiedad de Cristo sobre la creación. Un testamento romano se sellaba con 7 sellos. Este rollo es un testamento que otorga a Cristo el derecho de reclamar la creación por voluntad de su sacrificio, por virtud de su sacrificio. Versículo 9. Un testamento solo no podía abrir el heredero y Cristo es el heredero de todo. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Algunos estudiosos piensan que el rollo contiene los juicios de los capítulos 6 a 9. El hecho de que el rollo está escrito por ambos lados muestra que no se le puede añadir nada más. El destino de un mundo pecador ya está determinado. Para comprender esta escena debemos considerar el sistema hebreo de propiedad de la tierra. Si un hombre empobrecía al punto de tener que vender las tierras, o asimismo podía ser redimido por un pariente. La historia de Ruth se basa en esta ley. Véanse también Jeremías capítulo 32 versículo 6 y Levíticos capítulo 25 versículo 23 al 25. Este redentor tenía que ser un pariente cercano con la disposición y la capacidad de comprar la propiedad y libertar a su pariente. Toda la creación ha estado bajo la esclavitud del pecado, Satanás y la muerte, pero ahora Cristo, nuestro pariente redentor, va a libertar a la creación. Dios deja en claro que solo Cristo puede redimir. Ningún santo en gloria, ni persona en la tierra, ni alma en el mundo de la muerte debajo de la tierra podía tomar aquel libro. Nadie era digno. Juan lloraba por varias razones. 1. Anhelaba ardientemente ver a la creación liberada de su esclavitud. 2. Quería que se cumpliera la promesa de Deuteronomio capítulo 4 versículo 1. 3. Sabía que las promesas del Antiguo Testamento a Israel nunca se cumplirían a menos que el rollo pudiera abrirse. Juan participaba de los gemidos de Romanos capítulo 8 versículo 22 al 23. El ángel le secó las lágrimas al señalar hacia Cristo. El león, versículo 5, nos lleva de regreso a Génesis capítulo 49 versículos 8 al 10 y habla de la realeza de Cristo en la familia de David, la raíz de David. Habla de su deidad, aquel a través de quien vino David. Cristo es digno de abrir el libro porque ha vencido o alcanzado la victoria. El Cordero ha obtenido la victoria. El Cordero inmolado, capítulo 5, versículo 6 al 10. Juan esperaba ver un león, pero vio un cordero. En los dos nombres, león y cordero, tenemos el énfasis doble de la profecía del Antiguo Testamento. Como león, Cristo conquista y reina. Como el cordero, muere por los pecados del mundo. No podemos separar el sufrimiento de la gloria. Lucas capítulo 24, versículo 26. 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. La corona de la cruz. Es digno de notarse que a Cristo se le llama el Cordero 28 veces en Apocalipsis. Es más, la Biblia entera pudiera resumirse trazando el tema del Cordero. Génesis capítulo 22 versículo 7. Isaías preguntó ¿dónde está el Cordero? Y Juan el Bautista contestó
y aquí el Cordero de Dios. Juan capítulo 1, versículo 29. Ahora Juan escribe: digno es el Cordero. Véanse también Éxodo capítulo 12, Isaías 53. La palabra inmolado significa degollado para un sacrificio. Cristo no fue simplemente matado, fue ofrecido como sacrificio. Su muerte y resurrección prueban que Él es digno de ser el heredero de la creación, digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Cuando Cristo toma el libro, los ancianos, representando a la iglesia glorificada, cantan sus alabanzas y magnifican su muerte por la redención de una creación perdida. El cielo canta acerca de la cruz. Las copas de incienso tipifican las oraciones del pueblo de Dios. Salmos 141, verso 2. Lucas capítulo 1, versículo 10. Esto no significa que los cristianos en la tierra pueden tener contacto con los creyentes que ya están en el cielo. Es un recordatorio simbólico de que Dios se acuerda de las oraciones de su pueblo. Venga tu reino. Mateo capítulo 6, versículo 10. Nótese en capítulo 6, versículo 10 al 11 y capítulo 8, versículo 1 al 6, que Dios un día contestará las oraciones del pueblo que ha sufrido persecuciones y pruebas debido a su fe. Por cientos de años el pueblo de Dios ha orado por la venida de Cristo y la corrección de los males en el mundo. Un día Dios contestará estas oraciones. Reinaremos sobre la tierra. Versículo 10. Es su expectación. Esta es otra prueba de que Cristo un día reinará sobre un reino literal sobre la tierra. Véase capítulo 20, versículo 4.